Buenas, soy Axel Diera, yo en la reacción al capítulo número 21 y final de Gnosia. Y bueno, en el episodio anterior justamente vimos cómo nuestro querido Yuri había tomado una decisión, queriendo utilizar nuevamente pues la llave de plata para iniciar otra cadena de bucles y de esta manera pues poder volver a reencontrarse pues con la queridísima Setsu y de esta manera pues salvarla de ese ciclo pues inagotable, o sea, de bucles, o sea que de otra manera nuestra chica pues no podría llegar eh, a detener pues ahí per se la verdad. A pesar, o sea, de que Rakio pues le termina ahí advirtiéndose de que pues igualmente, o sea, terminará pues en una serie de bucles y al final pues será como pues básicamente entrar en la misma cadena pues de eventualidades hasta que al final pues Yuri, o sea, tomando pues ahí la decisión de que pues es lo que tiene que ser, vemos como pues ya termina pues hablando con todos, incluso pues teniendo ahí su fiesta de esta fiesta, o sea, de despedida y tal, bastante bonita, la verdad, y con todos los personajitos, ver a Escu pues ahí se lo cita y bonito, la verdad. Y como siempre, Rakyogot nos termina ayudando, logrando pues encontrar la manera de evitar, o sea, que terminemos pues atrapados pues en un bucle infinito donde Setsu pues nos tiene que salvar y luego nosotros tenemos que salvar a Setsu y bla bla bla. Y para ello, pues sí, nuevamente vemos cómo pues Yuri se afronta pues a una nueva serie de bucles bastante interesantes, la verdad. O sea, sigo con la idea de que probablemente sea referencia a escenarios, o sea, que no terminamos, bueno, que no terminaron siendo adaptados, o sea, dentro del juego y tal, para finalmente pues llegar al final, donde la respuesta, o sea, para evitar esto, pues es básicamente terminar pues ciberizando, era ciberizar, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, o sea, básicamente pues transportar nuestra conciencia pues a el nos. eh, Esto hace, o sea, que nuestra conciencia, nuestro cuerpo, pues no existe y tal, y cuando crucemos, pues al otro universo, sea nada más nuestra conciencia la que termine traspasando. Y de esta manera, pues, evitar, pues, la diploexistencia, o sea, y evitar pues este choque cósmico y tal, o sea, al enterarnos pues de que pues hay dos entes, o sea, de una sola persona. Así que interesante la verdad, viendo, o sea, cómo pues Yuri termina cumpliendo su objetivo, ha despertado pues en este nuevo universo. Pero ahora solo quedará ver, o sea, si es que será capaz de entregarle la llave de plata a nuestra querida, bueno, no, es esta misma la que debe entregarle la llave de plata pues a Yuri, o sea, para que pues o sea, todo esto pues llegue a una conclusión bonita. Así que vamos a ver si alcanzamos realmente el Stance Gate, donde pues sí, alcancemos el final feliz, pero en esta ocasión pues incluyendo a Setsu. Y bueno, también a ver qué es lo que pasa, o sea, con Kokrushka, que también es como que pues ya más o menos nos están queriendo dar una idea, pero todavía no cierra per se ahí qué es lo que hay. Pero bueno, ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
Buah, ha sido un viaje bastante largo, pero finalmente hemos llegado pues al cierre de esta historia. Y la verdad debo decir, o sea, que me ha enamorado bastante. La verdad, o sea, desde un principio, o sea, ya saben, o sea, que a mí este tipo de temáticas me terminan enganchando muy rápido. Y con ese, les digo, toque amongástico y tal, les digo, o sea, cada bucle, o sea, se sentía, o sea, como una tremenda partida de Among Us, muy, muy entretenida, o sea, como las clásicas, cuando en su momento, o sea, Among Us, pues fue popular, y estaban los streamers ahí de renombre ahí jugando sus partiditas ahí con amigos y tal, y tú los veías ahí buteándose y tal, o sea, era muy entretenido de llegar a ver y especialmente, o sea, de jugar. Tristemente, como yo no tenía tiempo ni muchos amigos, o sea, para elaborar así partidas así grandes e interesantes, pues tristemente, o sea, no fui de jugar mucho Among Us como tal, sino más bien pues terminar viendo partidas, o sea, de otros creadores ahí de contenido. Y básicamente, o sea, ver aquí era casi ver ahí era lo mismo, o sea, con las mismas situaciones, o sea, situaciones ahí bastante similares, bastante ahí torpes ahí, como se puteaban, como ahí de que, ay, ¿cómo sé que tú no eres el impostor? Y tal, y cuál, o sea, oh, Dios, sublime, la verdad. Eh, Haciendo pues un recorrido, o sea, a lo largo pues de esta historia, ya lo mencioné, creo que en su momento, o sea, muy, muy potente, la verdad, o sea, como pues empezamos, o sea, desconociendo cosas y como nuestro protagonista y poco a poco pues nos vamos enterando, o sea, de las cosas, vamos conociendo y a los personajes, sus personalidades. Es una de las cosas de que tenía mucho miedo, porque este tipo de historias, o sea, si no terminas empatizando o encariñándote con los personajes, terminan volviéndose, o sea, bastante pesadas, porque al final, o sea, cuando estás en una historia ahí donde pasan cosas una y otra vez y los personajes, o sea, no te terminan interesando para absolutamente nada, pues ya es una mala, ya, o sea, ya se lleva pues ahí algo de malo en el camino. Afortunadamente no fue así. Creo que fue acertado, la verdad, este concepto, o sea, de que en un principio, o sea, no tuviéramos a todos los personajes ahí conglomerados y que poco a poco nos los fueran mostrando y los fuéramos conociendo y tal, para que de esa manera, o sea, no saturara tanto, de esa manera, o sea, tuviéramos pues ahí así nuevas relaciones, nuevas situaciones, y darle pues ahí su tiempo pues a cada uno de los personajes. Es cierto, o sea, que hay algunos personajes como que se quedan muy a lo bajo, o sea, como yo lo siento, el Shigebichi y tal, es graciosillo el perro, pero tampoco es como que, wow, Dios, personajazo el Shigebichi y tal, o como el Chippy, o sea, con su idea de volverse gato y tal, o sea, son personajes, o sea, que tienen ahí su aquel, pero tampoco es como que, wow, Dios, los adoro. Pero afortunadamente, o sea, tenían personalidad y eso es lo importante y tal. Eh, Bien, o sea, y como poco, o sea, me gusta, o sea, porque este tipo de historias son interesantes porque, o sea, a lo largo, o sea, de la trama y tal, y la razón, o sea, por la que no se hacen pesados, es porque poco a poco, o sea, te van soltando información, no solamente de los personajes, sino de la trama en general. Y tú vas agarrando, o sea, trocitos, pues, de esa información, o sea, que te van dando para lograr armar ahí el rompecabezas, o sea, de toda la cuestión. Otro de mis mayores miedos, o sea que lo mencioné mucho al inicio, o sea, de tal, o sea, cuando nos revelaron justamente lo de la llave de plata, era de que al saber pues ya básicamente, o sea, la idea, o sea, general de la historia, o sea, de conocer ahí a los personajes e ir viendo, o sea, cómo pues realmente la amenaza, o sea, de los Gnosia no era realmente per se una amenaza como tal, sino simplemente una existencia, o sea, que también intenta pues ahí, o sea, ahí sobrevivir. Eh,
o sea, terminaba quitando pues ese factor riesgo, o sea, dentro de las partidas. Es como que, bueno, o sea, ya sabes, o sea, que lo que la llave de plata no va a pasar nada hasta el punto final, ya sabes, o sea, que los Gnosis, o sea, no son tan malos, o sea, como parece, entonces te quitaba, o sea, ese factor ahí problemático, o sea, de lo que significaba pues ser o la contaminación per se de los Gnosia. Y me preocupaba porque les digo, o sea, sin ese factor de riesgo, o sea, ¿qué pasaría con la trama? Pero afortunadamente, al final, o sea, siento que sí termina, pues siendo ahí una historia, o sea, bastante bien estructurada, cuando nos terminan revelando pues ahí lo del bug. Es cierto, o sea que o sea, primero tenemos que pasar un montón de situaciones, o sea, donde es repetir lo mismo y tal, y creo que esa es una de las problemáticas también, o sea, de que si bien, como les digo, o sea, a mí no me afectó, o sea, porque les digo, para mí, o sea, cada partida era, o cada bucle es como una partida de la Among Us y era muy entretenida de ver, por eso a mí no me afectó, pero puedo llegar a entender a la gente, o sea, que quería, o sea, que la trama pues llegara a un punto de que, bueno, ya, sí, otra partida, sí, ya, vamos, ya al final de todo eso. Entiendo que la gente se pueda llegar a haber pensado en algún momento ese tipo de cuestión. Y al final, o sea, siento pues que hay una recompensa, o sea, con respecto a eso, o sea, cuando nos revelan pues la verdad, o sea, sobre nuestro querido Yuri, que es un bug y tal, debido pues a que su yo original, o sea, principalmente había sido eliminado y él termina apareciendo pues tras haber poseído la llave de plata, pero termina generando ahí pues una situación donde si no llega a haber contaminación nósea, o sea, su existencia, o sea, como no así, como su yo original no fue eliminado y tal, y él termina quedando pues ahí, pues termina creando pues este caos en el multiverso. Bueno, bueno, sí, en el universo, o sea, como tal. Es potente la verdad ahí la revelación, la manera, o sea, de la angustia de saber pues ahí la verdad, o sea, detrás de todo esto y tal. Y luego, eh, o sea, llegar, o sea, la manera pues de cómo pues lograr terminar pues estos bucles y tal. Básicamente pues haciendo la situación pues donde hacemos pues el ciclo cerrado, que es entregarle pues de buenas a primeras pues la llave a la queridísima Setsu. Que al final, al igual, o sea, termina pues siendo ahí una situación pues complicada porque todavía tenemos el problema pues de Yuri en este mundo, o sea, porque su existencia pues sigue siendo ahí un elemento que no debería pues llegar a existir. Es por eso, o sea, que Setsu pues hace todo este sacrificio y tal para lograr llenar, completar, o sea, la llave ahí de nuestro muchacho de esta manera, o sea, al abrirse pues el portal a otro multiverso y bueno, ella pues yéndose a este mismo, o sea, con el otro Yuri, o sea, para eh, básicamente pues evitar ahí o sea, que Yuri pues pueda llegar a vivir su vida feliz y evitar pues ahí el conflicto con todo esto y como tal. Quiero entender que en ese otro universo, o sea, porque no te lo dejan en claro, pero en ese otro universo, o sea, no debería existir un Yuri. Entonces, y tal, o el Yuri, o sea, de ahí también debió haber sido eliminado, o sea, porque si no, habría otro problema en ese sentido. Y aparte, está el asunto, o sea, de Setsu, porque al irse al otro mundo también debería haber otra Setsu y tal. Ahí es donde mmm, podríamos argumentar tal, pero imagino, o sea, que en la novela, o sea, se explicará mejor, o sea, por qué no termina viendo pues ese conflicto como tal, pero luego ya tenemos pues bueno, chulos, ya lo mencioné en su momento, pero chulos los epílogos, o sea, bastante bonitos, la verdad, pero bueno, luego ya tenemos ahí epílogo final, o sea, donde Yuri pues se da cuenta de lo de Setsu y bueno, vemos cómo pues termina ahí
volviendo a entrar a los bucles y tal para poder volver a reencontrarse pues con esta Setsu, que esta pues le entregue la llave de plata y de esta manera pues lograr salvarla de los bucles pues infinitos. Y es lo que nos lleva pues precisamente a este episodio final, donde básicamente pues tenemos la resolución de todo esto. Básicamente, o sea, llegamos pues al día 1, o sea, donde pues todo terminó comenzando. Donde, bueno, al final, o sea, todas las circunstancias pues son casi idénticas a las de el primerito episodio. Vemos como pues ya este Yuri pues se prepara y tal. Como siempre, parece que Rakio tiene la llave de plata. O sea, por alguna razón siempre hay una llave de plata ahí encontrada y tal. Quiero pensar, o sea, que es la llave, o sea, que viajó al otro universo y se queda ahí y tal. Pero bueno, al final, bueno, vemos como pues la terminan ahí robando. Vemos como pues ya al final se nos revela pues esta situación, o sea, del sacrificio del Yuribug. Donde al final, después o sea, de que se le entregue la llave, pues este terminará desapareciendo, entre comillas y tal. Y será este nuevo Yuri pues el que terminará iniciando pues estos nuevos buclecitos pues eh, en toda esta situación. Justamente, bueno, ya después de, o sea, de enterarnos de esto y saber pues que al final, pues, entre comillas, el Yuribug, pues sí, terminará desapareciendo, vemos como pues tenemos una última partida que terminar jugando en este mundillo. Y obviamente sabiendo cómo pues están las circunstancias, pues sabemos quién termina siendo el Gnosia. Y aparte terminamos descubriendo pues la verdad, o sea que siempre pues nos había atormentado desde un inicio, o sea qué es lo que pasaba, o sea, con nuestra querida Kukrushka. Y finalmente pues obtenemos aquí la respuesta. Y es que aquí se nos revela que efectivamente parece, o sea que cuando esta... Eh, o sea, cuando esta SQ termina siendo un Gnosia, sí o sí, aparentemente termina siendo la mismísima Manan. Y la manera de reconocer pues a esta misma es por la confianza, o sea, que termina desprendiendo a diferencia pues de la SQ original, bueno, la de SQ de verdad. Que si te pones a pensar, sí, la verdad es que sí terminan siendo bastante diferentes, o sea, porque o sea, cuando te pones a analizarlo, sí, la SQ Manan es más, digamos, bastante más a locuaz y tal, bastante más activa, o sea, que la SQ. Sí es cierto que la otra SQ también hace bromitas y tal, pero digamos, o sea, que no suele ser, o sea, tan juguetonzona, tan confianzuda, o sea, como la terminan mostrando aquí. Ya con estas deducciones, ya habiendo pues ahí analizado a través pues también de lo de la llave de plata y toda la información, o sea que ha recibido pues nuestra querida Setsu y Yuri, terminan pues acorralando pues a esta chica, logrando pues identificarla como Gnosia, pero aún así, o sea, ofreciéndole pues una oportunidad. Y es que aquí es donde entra pues el cuerpo de Kukrushka. Ya que tristemente, o sea, parece ser que sí, o sea, Kukrushka en cuerpo y tal pues es solamente pues una muñeca. Y la Kukrushka con la que hemos estado conviviendo pues en todos los bucles hasta ese momento termina siendo nada más y nada menos que la mismísima Manan. Muy potente, muy buena la verdad, y es como que wow. Ha sido muy bonito. Es curioso, o sea, cómo termina cambiando ahí un poco la personalidad y tal. Básicamente, o sea, la terminan pues dando ahí la oportunidad de bueno, entrar en el cuerpo pues ahí de Kukrushka, del cuerpo de la muñeca, y enviarla pues a otro universo, o sea, con la llave
a través del portal de la llave de plata, para de esta manera pues estar en estos bucles pues de inmortalidad básicamente, o al menos es lo que termino entendiendo. No sé si es tan así, aunque no me parece una buena manera, o sea, de tal, pero pues entendible. Y me gusta, o sea, porque al final, o sea, vemos por qué le tiene tanto cariño a este Remnant, el por qué, o sea, parece también, o sea, tenerle también aprecio pues al mismísimo Yuri, y tal, o sea, tomando en cuenta, o sea, lo que al final terminaron pues haciendo por ella y tal, pues entendible, y que pues les termine teniendo cierto agradecimiento. Lo único que no entiendo, y espero, o sea, que si alguien pueda explicármelo, es que todo esto, o sea, todo lo de Kukushka está explicado salvo una pequeña cosa. ¿Por qué Kukushka los termina atacando todos en aquel bucle? Eso es lo que no llegué a comprender y tal. Porque recuerdo en ese bucle, o sea, recuerdo que todos se habían congelado, o sea, porque y los únicos que iban a quedarse pues eran los humanos, o sea, que vendrían siendo este Remnant y Kukrushka y tal. Eh, pero no entendí, o sea, eso no explica, o sea, por qué en ese, o sea, por qué Manan o Kukrushka terminan enloqueciendo en ese bucle. Es lo único que no me cuadra. Digo, si alguien sabe, seguramente en la novela, o sea, está explicado, o en el juego, o sea, está explicado. Así que si alguien lo sabe, alguien lo juega. O tal vez debería jugarlo, la verdad. Tal vez sí, tal vez lo veo igual. O sea, si lo pueden explicar para entenderlo igual, o sea, lo agradecería ahí un poquito. Igual voy a terminar jugando el juego, o sea, en algún momento, porque sí le tengo bastantes ganas, sinceramente. Pero sí, es lo único que me termina siendo un poquito, bueno, eso, lo de Setsu, pues en el otro universo y tal, son cosas de que me termina haciendo ahí un poquito de ruido. O sea, porque le digo, todo se explica excepto eso. La verdad, ¿por qué de repente se puso violenta y de que, ah, no? Eh, y, y tal. Pero sí, prácticamente, o sea, podríamos pues llegar a decir el hecho, o sea, de que pues al final la Kukrushka, o sea, que habíamos conocido, pues era un mismísimo bug. Aunque, bueno, aquí la diferencia es que al Kukrushka realmente, pues ser más una muñeca y tal, pues no creaba conflicto de la diploexistencia y tal. La verdad, así que pues tiene sentido, la verdad, no sé qué diferencia de tal, pues fuera eso. Aparte, bueno, terminan liberando a nuestra querida SQ, pues de tal. Y bueno, ya tenemos pues terminando nuestro final. Agridulce, o sea, podríamos llegar a decir, o sea, ya habiendo conseguido pues el mundo ahí perfecto y tal, logrando haber derrotado la contaminación nósea, habiéndose deshecho pues de Manan y tal, vemos como pues ya queda el momento pues de la despedida entre esta Setsu y Yuri. Finalmente, bueno, viendo como pues Setsu le termina agradeciendo a nuestro muchacho, o sea, por su apoyo y tal, y el hecho, o sea, de lo significativo, o sea, que termina pues siendo para ella. Eh, Al final, pues quedando pues ahí, bueno, quedándose ahí pues dormidos pues en el santo y tal, pero al despertar se supone pues que ya Yuri debería haber desaparecido, pero nos terminan mostrando, o sea, como pues termina sonriendo, al menos a mi parecer dándonos a entender, o sea, que el Yuri Bug logró pues quedarse en ese mundo. Y de esta manera pues cerrando este hermoso anime. Muy bueno, la verdad le digo. Tiene sus cosillas que no los quiero considerar, o sea, como huecos argumentales, porque les digo, o sea, al ser una adaptación. El problema a veces, como les digo, de las adaptaciones es ese problema.
O sea que algunas veces, o sea, de muchas cosas, a veces sí están explicados en el material original y tal muy bien y tú dices, ah, bueno y tal, pero al momento de adaptarlo, o sea, queda todo tan ambiguo y tal, o a veces se saltan cosas y tal, o sea, que a veces parece, o sea, que hay huecos, pero realmente pues no los termina viendo. Por eso les digo, quiero pensar, o sea, que es problema ahí de la adaptación, o sea, que no se entiendan o que no queden claro, pues ciertas ahí partecitas como las que he llegado a mencionar. Eh, y les digo, o sea, mi teoría al final era, o sea, de que esto era un bucle, o sea, totalmente cerrado, o sea, un bucle ahí que va a girar perpetuamente. Ya que mi idea era que ahora que Setsu pues se ha librado, o sea, bueno, no, sí. O sea, porque ahora Setsu, o sea, que se ha librado, o sea, de la llave y tal, y este nuevo Yuri, o sea, quedándose con la llave de plata, el nuevo Yuri, o sea, debería haber empezado también la sucesión de bucles. Es que le digo, mi idea original era eso, o sea, porque al final, o sea, este Yuri, o sea, ya habiendo perdido los recuerdos, o sea, del Yuri Book, iba a iniciar todo lo mismo para lograr, o sea, terminar en el mismo punto, o sea, que terminó los primeros 18 episodios, para luego volver a estos tres y así, o sea, por toda la eternidad, pero no. O sea, no porque este final, o sea, nos da a entender, primero, o sea, que ya esta Setsusa se ha librado de su llave de plata, Yuri, o sea, ya este bucle, o sea, se ha librado, o sea, de todos las problemáticas, o sea, que había y tal, o sea, Setsu librándose de su llave de plata, no habiendo contaminación ósea, el Manan pues va partiendo hacia otro universo y Yuri pues quedándose en este universo, así que, o sea, sí lo cierra, o sea, porque sí lo cierra, pero termina dejando pues ya es que no es un cierre, o sea, redondo, o sea, como me lo esperaba. Me gusta más, me gusta más porque ya lo he dicho, o sea, no me gusta, o sea, cuando los bucles, o sea, terminan en un círculo, porque el problema, o sea, de qué fue primero, el huevo o la gallina, y no me gusta ese tipo de cuestión, o sea, porque es como que no sabes dónde terminó comenzando todo. O sea, solamente te dejan entender de que es un bucle y entonces todas las acciones, o sea, de los personajes van a terminar llevando, o sea, que se cumpla el bucle. Y no me gusta porque les digo, o sea, no se siente, o sea, que hubo un comienzo. O sea, se siente, o sea, como que ya estamos en medio, o sea, de las cosas y no debería ser así. El bucle debió haber iniciado de una manera y terminar bueno, más bien iniciar de alguna manera. Porque le digo, por ejemplo, en Steins Gate, lo de las bucles, o sea, te terminan explicando bastante bien. Ya que al final realmente pues no es en el mismo universo, o sea, donde termina aconteciendo ahí la paradoja. Pero bueno, al menos aquí, o sea, termina dando un buen cierre, o sea, porque les digo, tenemos un inicio que, bueno, entre comillas tenemos un inicio porque tampoco sabemos cómo pues termina realmente pues siendo... No, es que les digo, es muy complejo. Porque cómo cierra, le digo, mi problema aquí es eso, o sea, que para mí me sigue faltando esa pieza, o sea, de Yuri recibiendo la llave en un principio y tal. Por eso este final, o sea, me queda muy raro, porque me gusta, o sea, que cierre en el hecho, o sea, de que, wow, llegamos a una conclusión donde ya no, o sea, se libraron de los bucles y tal. Pero me falta ese comienzo, o sea, donde Yuri nuevamente pues inicia ahí con el... o sea, con la encrucijada, pero en fin, les digo, me imagino, o sea, que en el juego estará mejor explicado, pero aún así, o sea, aún con todo esto, o sea, les digo, me ha encantado, la verdad, pues ahí el viaje, o sea, que ha terminado significando, pues, esta historia, sí, les digo, los personajes bastante, pues, ahí agradables, de los masculinos, ya lo he mencionado, o sea, sin lugar a dudas, el mejor personaje masculino es Rakio. Rakio God, lo odias o lo amas, y tal, o las dos al mismo tiempo. El cabrón, o sea, es que siempre es un cabronazo, pero wow,
mis respetos a ese personaje. Es de esos personajes, o sea, que en un principio odias ahí con que es tan castrante, pero luego, o sea, te das cuenta, o sea, de que realmente no es castrante por ser castrante, sino porque es su personalidad, o sea, es parte de su esencia y es cuando te encariñas ahí de que sí, cabrón. Ya, muy, muy bueno, la verdad. Y sin lugar a dudas, mis personajes femeninos favoritos han terminado siendo SQ y Manan alias Kukrushka o slash Kukrushka. Wow, ¿quién hubiera pensado? Y esto me encanta, o sea, que los dos personajes que más me han gustado estuvieran tan relacionados. La verdad es como que, wow, Dios, como que tengo ahí ciertos gustos curiosos, la verdad. Pero sí, es que SQ es un amor. O sea, yo lo siento, o sea, Setsu me cae bien. Mis respetos también a Setsu y tal, y me gusta ahí, o sea, la relación, o sea, de Yuri y Setsu y tal, muy bonito. Pero no, o sea, para mí es que me gusta mucho SQ. Y el capítulo de SQ cuando se nos revela la verdad y cuando llora ahí por Yuri es, wow, es muy bonito. Em, Así que lo siento, pero SQ, besto chica. Y bueno, tenemos a esta Kukrushka slash Manan. La verdad que quién lo hubiera esperado. La muy mona. Me encanta, o sea, su lenguaje de señas. O sea, la manera, o sea, cuando habla con Otome y tal. Es como que muy grande. Me encanta. Me encanta mucho Kukrushka y Manan. Muy potente la verdad ahí, muy mona, sinceramente. Y bueno, ni hablar, o sea, de los demás personajes que les digo, no tienen nada de malo, les digo, tienen ahí su carisma, Shippy, Shamin, el Shigemichi, el Jonas, Remnan, eh, a las mujeres, a Otome, esta Estela, Comet, Yuriko, todos, o sea, todos han cumplido pues ahí sus papeles con sus personalidades pues ahí bastante bien, sus historias, ahí cuando los vamos conociendo, son simples, o sea, son simples pero entiendes ahí las motivaciones ahí de al menos de los personajes pues más relevantes pues ahí en la travesía, así que muy bien, la verdad, o sea, muy buena, la banda sonora ni hablar y la animación ni hablar, o sea, potente. Muy potente, muy bueno. La verdad, pues ha estado este anime. Y lo he disfrutado, como digo, pues ahí un montón. Y gracias a eso, pues es momento de terminar dándole pues una calificación. Bueno, hablando primero, o sea, de los openings y los endings antes de darle mi calificación. El opening, sin lugar a dudas, muy bueno, la verdad. O sea, es que no me paro. O sea, de escucharlo, o sea, es muy bueno y tal. Y básicamente, o sea, te spoilea ahí todo y tal. O sea, es como que es de esos openings ese que me gustan. O sea, porque son spoilers sin tener idea, o sea, de que son spoilers, o sea, y tal. Muy bueno, porque no sabes, o sea, de que obviamente, o sea, si ves el primer capítulo, o sea, sí como que ya te spoilea, pero sin haber visto nada, es como que wow. Potente el opening, la verdad es que me ha gustado, o sea, no soy mucho de ese tipo de música eh, tan autotune, tan tecno y tal, pero la verdad es que me ha encantado, o sea, da la energía, te transmite el misterio, el peligro y tal, y muy bueno la secuencia de imágenes, wow, de lo mejor, sin lugar a dudas. Así que al opening creo que le terminaré dejando sus 4 estrellas de 5. Y ahora, hablando de los endings, sin lugar a dudas me quedaría, o sea, con el primerito ending. La verdad. El primerito, o sea, el de TK. Ha estado bastante potente. Muy potente, la verdad. Muy ruidoso, debo de decir, o sea, especialmente en el coro ya al final, pero o sea, al inicio y todo está bastante potente. Y como la secuencia de imágenes también, o sea, muy buena.
la verdad, o sea, como pues te van ahí mostrando pues ahí a los personajitos, y ni hablar, les digo, de las versiones, la versión bug y la versión, que podríamos decir, epílogo y tal, o sea, con la que ya se cierra, o sea, bastante buenas, la verdad. Así que al primer ending le termino dejando. Es que les digo, TK tiene mejores canciones, la verdad. Así que bueno, y el opening me gusta más. Así que 3 estrellas y media de 5. Y con respecto al segundo ending, también es potente. Tiene un rapsillo potente, tan potentoso, la verdad. Y su versión, no sé, ahí bastante buena, la verdad. Pero sí, no me termina gustando tanto como el, o sea, como el de TK, pero aún así, o sea, lo considero pues bastante decente, especialmente pues para, y ambos, o sea, tanto el de TK como el de este otro, o sea, terminan quedando bastante bien pues para el concepto, o sea, que terminamos llegando a ver. Así que al final el segundo ending, pues sí, creo que le terminaré dejando sus 3 estrellas de 5. Y ahora, calificando al anime en general, si bien me ha encantado muchísimo y tal, y me hubiera gustado, o sea, darle sin lugar a dudas las 5 estrellas y así decirlo, es perfecto y tal, siento que sí, o sea, le digo, las cosas que me hacen ruido, o sea, sí me hacen bastante ruido. Luego todavía me quedan ahí algunas dudas, no son tantas las dudas, pero sí, o sea, quedo ahí con ciertas incógnitas, o sea, que espero una vez juegue la novela, o sea, se me terminen aclarando. Eh, pero de momento, o sea, creo que a Nocia le terminaré dejando sus 4 estrellas de 5. Les digo, o sea, me hubiera gustado, o sea, al ser una historia, o sea, que autoconclusiva, o sea, que ya está cerrada y tal, me hubiera gustado darle las 5 y tal, o sea, de perfecto, pero hay que admitirlo, o sea, tiene ahí cosillas, no solamente, o sea, por las cosas que quedan ahí como que medio debatibles, sí, no tan bien, o sea, la trama como tal, o sea, no me malentiendan, le digo, me ha gustado mucho las partidas de tipo Among Us y tal, eh, pero siento, o sea, que le hubiera quedado, o sea, si hubieran hecho un poquito más de misterio, o sea, si le hubieran hecho más un misterio de asesinato, creo que le hubiera quedado un poquito mejor, la verdad. Porque así, o sea, teniendo un misterio de asesinato, o sea, centrándose más, es que les digo, aquí el problema es que las muertes suceden por esta civilización y pues esto le quita mucho al aspecto, o sea, de la investigación y tal, pero creo que no haber hecho, o sea, haber hecho las muertes más normales, así con investigación y reunir pistas y averiguar y tal, hubiera quedado bastante mejor, la verdad, o sea, para la trama. Digo, hubiera sido un poquito más complejo, no hubiera la posibilidad, o sea, de hacer tantos bucles en ese sentido, al ser partidas, o sea, que no se pueden llegar ahí a jugar bastante más rápido, pero le hubiera encajado, la verdad, bastante. Pero en fin, digo, esta es solo mi opinión personal, no tiene por qué ser así, digo, la historia también funciona, digo, como pues funciona ahí como tal. Pero sí, digo, al final le dejaré sus 4 estrellas de 5 y a esperar si en algún futuro puede que haya un segundo juego de Ignosia o algo por el estilo, o algo igual de potente e interesante, o sea, como pues esta trama. Pero bueno, y ya con eso, creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y el anime en general. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.